La temática de la conferencia del doctor Alessandro Escudero es la desigualdad de género en la economía digital mexicana. Vamos a leer algunos apartes de su hoja de vida. Se doctoró en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, posee una maestría en educación de esta misma institución, estudió un máster de especialización titulado El Espacio Iberoamericano, Creación Audiovisual, Contenidos y Propuestas en la Universidad Internacional de Andalucía, sede Iberoamérica, Santa María la Rábida. Actualmente es candidato al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autor y coautor de artículos científicos de alto impacto. Sus líneas de investigación están relacionadas al concepto educación en red. Entonces, doctor Alessandro Escudero, bienvenido a este primer Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia y Educación para el Desarrollo Sustentable y le damos paso a su conferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en Barcelona, desde donde estoy impartiendo la videoconferencia, y me parece que aún es tarde en Bogotá, donde la mayoría de las personas están escuchando la conferencia. Pues voy a apoyarme en algunos datos que se han obtenido sobre economía digital, aunque son datos que obtengo sobre el contexto mexicano. Me parece que esos datos explican mucho del contexto continental de nuestra América Latina, y entonces me parece que las propuestas de intervención que voy a hacer sobre México podrían muy bien funcionar para América Latina. Y bueno, pues vamos a comenzar problematizando el tema. Y esto es que en la mayoría de los países de Latinoamérica se está cerrando la brecha digital. Es decir, la manera en que accedemos y el número de veces que accedemos y el número de personas que acceden a la tecnología digital se está cerrando paulatinamente. No tan rápido como quisiéramos, pero definitivamente se está cerrando. Pero lo curioso y la paradoja en todo esto es que conforme se va cerrando esa brecha digital, ese acceso a la tecnología digital, se está generando una peculiar manera de acceder a la tecnología digital. Y a esto se le llama desigualdad digital. Y es decir, no se usa la tecnología digital de la misma manera, dependiendo de los grupos que conforman nuestra sociedad, y definitivamente no se están beneficiando de la misma manera todos esos grupos. Esta desigualdad digital, entonces, está generando una pobreza o subrayando una pobreza previa, a la que le vamos a llamar offline, y también se está generando un tipo de violencia previo, que también llamaríamos la violencia offline. De manera que la paradoja es la que nos impulsa a estudiar científicamente por qué, si estamos cada vez accediendo más a la tecnología digital, se está generando una desigualdad digital. ¿Cuáles son los factores que están limitando la presencia de ellas, sobre todo en la economía digital? ¿Y qué es lo que se puede hacer para garantizar un acceso igualitario de las mujeres a la economía digital? Bueno, pues puesto así el problema, algunos datos nos ayudan a saber dónde estamos y cuál sería el punto de partida. Les voy a presentar la encuesta 2015, resultados de la encuesta 2015 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta encuesta, con sus resultados, con su diseño, lo pueden encontrar ustedes fácilmente en Internet. La referencia ahí está en su pantalla. Solo escogí algunos resultados representativos y relevantes. Miren, vamos a leer de izquierda a derecha cuál es el porcentaje de empresas con mujeres y hombres según los distintos tipos de gestión. Y entonces encontramos que en las primeras tres columnas, la naranja, la azul fuerte y la azul claro, ellas están más presentes en todas las funciones que tienen que ver con los recursos humanos. Ellos casi no. La segunda columna, el segundo grupo de datos. Ellas siguen estando muy presentes en las relaciones públicas y en la comunicación organizacional, ellos menos. Y en las finanzas y en la administración empiezan a emparejarse la presencia de ellas como de ellos, y así empiezan a decrecer ahora la presencia de ellas en lo que tiene que ver con investigación y desarrollo de productos.
en las ventas y en las operaciones fundamentales de las empresas, y finalmente ellas no tienen definitivamente mucha presencia al momento de hablar de la gerencia de las empresas, la dirección de las empresas. Estos son los datos que, por ejemplo, nos pueden ayudar a decir, es un comportamiento distinto el de ellas y el de ellos cuando acceden a las empresas, sobre todo a las empresas que tienen carácter digital. Otro dato importante es que definitivamente en las empresas que cotizan en la bolsa de valores, estas son las más representativas quizá, en la imagen podemos ver, bueno, algunas empresas de Latinoamérica, de Sudáfrica, de México, por México Expansión 100, China, etcétera. Ustedes verán que el porcentaje de representación de ellas es menor, ni el 5% en algunos casos. Así que otra vez aquellas empresas que están cotizando en la bolsa, que la mayoría también está haciendo un trabajo de economía digital, no tiene a mujeres dirigiendo este tipo de empresas. Vamos a pensar que vamos a buscar la medición, no tanto de mujeres que dirijan la empresa, pero el porcentaje de lugares ocupados por mujeres en las juntas directivas, en los consejos directivos. Pues de igual manera, ustedes ven aquí 4 columnas, menos del 20%, entre 10 y el 20%, perdón, mayor al 20%, entre el 10 y el 20%, entre el 5 y el 10% y menos del 5%. Puse una flecha indicando dónde se coloca México. Es un lugar vergonzoso, es un lugar que también habla de todo el trabajo que hay que hacer. Pero ustedes podrán ver, dependiendo del país a donde pertenezcan, más o menos dónde se podría ubicar en su país. Así que las mujeres, la presencia de mujeres en las juntas directivas, no necesariamente en la dirección, pero sí en la junta directiva, también está dejando mucho que desear. Y vean cómo las columnas de la derecha, pues son en realidad columnas donde estamos representados la mayoría de los países de Latinoamérica. Así que, ¿cuál será el derrotero de esta presentación? En primer lugar, identificar el estado del conocimiento respecto a la desigualdad de género en la economía digital. Luego, tratar de describir esta paradoja entre cerrar la brecha digital y aumentar la desigualdad digital. Y finalmente, trataremos de explicar por qué la desigualdad digital de género amenaza al desarrollo sustentable de cualquier economía emergente o consolidada. Para eso tenemos que desarrollar primero algunos conceptos como es brecha digital. Entonces, brecha digital hasta hace poco era una preocupación de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos porque quería decir que el acceso al hardware y a los servicios de Internet era menor en Latinoamérica que en otros polos mundiales y que esto estaría relacionado con el crecimiento o las oportunidades de crecimiento de las personas. De manera que si uno piensa en desarrollo sustentable, tiene que considerar que el derecho de las personas a acceder a la tecnología digital para hacer funciones de educación, de comunicación, de salud, de seguridad, es un derecho inalienable. Es necesario que la gente pueda acceder a la tecnología digital para mejorar su calidad de vida. Eso era la brecha digital. La preocupación era es que la gente no accedía de manera suficiente para poder beneficiarse de la tecnología digital. Sin embargo, desde hace 4 o 5 años, distintas mediciones nos están diciendo que la mayoría de los países en Latinoamérica está mejorando en el acceso al hardware y a los servicios de software y de Internet. No tan rápido como quisiéramos, repito, y definitivamente no todos los grupos están accediendo de la mejor manera. Por ejemplo, se están concentrando el acceso en grupos de alto potencial adquisitivo o personas que están muy educadas. Y las personas pobres o las personas con menos estudios formales están accediendo de una manera más lenta. Aunque la brecha digital existe todavía, pero sí se está cerrando paulatinamente. Ahora lo preocupante es para qué utilizan las personas la tecnología digital. Es decir, el uso de los escenarios digitales y los beneficios obtenidos de este uso se está viendo que no son iguales para unos y para otros. Definitivamente, la diferencia que más llama nuestra atención es la diferencia de género, porque aunque la mayoría de nuestras sociedades latinoamericanas están compuestas por un 50% de hombres y mujeres, más o menos, casi siempre son un poquito más mujeres que hombres,
no se ve que estén representadas ellas en las empresas digitales, en los negocios digitales, de igual manera que ellos. Entonces nos preguntamos, si la mayoría está accediendo a la tecnología digital, ¿por qué ellas no están teniendo una representación equitativa? Y esto significa que no se están beneficiando ni económica, ni simbólicamente, pues ni educativamente de toda la tecnología digital. Entonces, ahora la atención está puesta en la desigualdad digital. Queremos saber por qué está sucediendo esto y hay que para eso obtener datos de todo tipo. Aquí me permití seleccionar 3 párrafos, traté de editarlos para que quedaran lo más pequeño posibles, sobre una encuesta que se realiza en México y que es la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de la tecnología y de la información en los hogares. En el 2010, lo que mostró esta encuesta, que toca varios temas, pero que pueden hacerse buenas deducciones de estos temas, lo que se demostró es que los usuarios de la computadora y de la Internet en la franja de población de más de 6 años había crecido, ustedes vean el porcentaje de crecimiento, es de 40 y 33% respectivamente. Aunque estas tasas definitivamente, cuando uno las ve en términos relativos, pues todavía hay mucho que hacer para que la gente siga accediendo a Internet, fueron unas tasas de crecimiento de las mayores que tuvimos en el país. Es decir, que aunque estas tasas de penetración social de las tecnologías de la información todavía demuestran que hay un rezago para que las personas accedan a Internet y a la tecnología digital, este incremento mostró un crecimiento de promedio anual de más del 10% para el uso de la computadora y 17.5% para Internet. En México pocos indicadores de crecimiento han sido tan grandes. Entonces eso llamó mucho la atención porque hemos crecido poco, pero además donde más hemos crecido es en el acceso a Internet. Bueno, pues no existen datos desagregados por género de lo que les acabo de mencionar. Es decir, en nuestro gobierno, el instituto que se dedica a generar datos estadísticos, no ha desagregado por género quién accede, cómo accede a Internet. Sabemos que es el índice de crecimiento mayor, pero no podemos aún desagregar por género si ellas o ellos están accediendo más a esto. Bueno, pues lo que sí sabemos por diversos estudios que se han hecho a lo largo del mundo y la mayoría de ellos generados en sociedades pues con una economía muy industrializada, es que el Internet sí promueve el desarrollo sustentable a través de 3 mecanismos. Uno es la inclusión, es decir, si una persona tiene la posibilidad de buscar información a través de tecnología digital, se siente más incluida y mejor incluida. Y la inclusión es un valor del desarrollo sustentable, porque la sensación de estar incluido quiere decir que la gente participa para mejorar su entorno. Cuando las personas se sienten excluidas, no participan para mejorar el entorno y a veces participan pues para quebrar más los vínculos de ese entorno. Dos, el Internet sí está funcionando para generar productos y procedimientos más eficientes, porque con el desarrollo de la informática se pueden automatizar y coordinar tantos procesos productivos propios del desarrollo sustentable que se puede usar menos tiempo para aquellas labores que son de fácil creación, de fácil reproducción. Es decir, las labores más sencillas con la informática se pueden hacer a través de robots y de esa manera tenemos tiempo para concentrarnos en labores mucho más creativas. El Internet también genera innovación. Esto quiere decir que aquellas economías que están basadas en tecnologías digitales están actualmente resolviendo problemas que hasta hace poco no resolvíamos. Uno de los casos paradigmáticos es este servicio de taxis, ¿verdad? Que puedes ordenar por tu teléfono móvil, por tu smartphone. Y bueno, pues este es el caso paradigmático al que siempre recurrimos para decir cómo ha cambiado la manera de hacer economía digital. De tal manera que el Internet sí está relacionado directamente con la inclusión, la eficiencia y la innovación.
Y si ustedes se dan cuenta, estos son valores fundamentales para el desarrollo sustentable. Sin embargo, se debe desagregar cuál es el papel que la empresa o la iniciativa privada a través de negocios, que las personas y que los gobiernos pueden hacer con estos tres valores. Y entonces el diagrama que les presento en este momento es una manera de trazar un derrotero. Los negocios, o sea, la iniciativa privada, puede hacer un comercio nuevo y sustentable en la medida que pues adquiera el Internet como base tecnológica. La eficiencia tiene que ver con aprovechar el capital humano, y la innovación tiene que ver con que pueda enseñarle a las personas competencias digitales. A su vez, las personas, si quieren pensar cómo incluirse ellas mismas, cómo estar preparadas para participar en economías digitales y en el desarrollo sustentable, deben tener en cuenta que las oportunidades de empleo ahora se están abriendo para aquellas personas que saben y que pueden ejercer con facilidad competencias digitales. La productividad laboral mejora porque si uno puede dejar que un robot haga trabajo que es rutinario y relativamente sencillo, entonces uno se puede dedicar a pensar en un trabajo creativo dentro de las empresas. Y la innovación, pues, está sobre todo dirigido a mejorar el bienestar de las comunidades de las personas. Los gobiernos por eso han tomado, sobre todo en el valor de la inclusión, pues en lo que le llaman el gobierno de la participación, es decir, un gobierno preocupado por que estén incluidas todas las personas de su sociedad en el gobierno, deben hacer sentir que pueden participar con facilidad. Y eso con las aplicaciones móviles se está logrando con cierta facilidad. Además, los gobiernos están preocupados por generar eficiencia a través de tener capacidad para servir al sector público, es decir, para cumplir con todas sus funciones de orientación, de información, de realizar trámites a través de plataformas digitales. Y la innovación, los gobiernos suelen cumplirla dándole voz a todas las personas, porque si algo caracteriza a las sociedades actuales es que son pues plurales y entonces habrá que ser sensible para las necesidades, sobre las necesidades que tienen todas las personas y darles voz, eso que ha sido relativamente fácil con tecnología digital, les está ayudando mucho a los gobiernos para poder escuchar, además hacer ver que es capaz de escuchar a todas las personas de la sociedad. De tal manera que estos son como los tipos ideales, ¿verdad? Sobre los que se puede trabajar con Internet. Bueno, entonces, ahora, ¿qué conceptos nos ayudan a pensar, a problematizar, ¿verdad? En la presencia o la poca presencia de las mujeres en la tecnología digital. Bueno, pues efectivamente la noción de desigualdad de oportunidades de desarrollo está generando efectos indeseables. Eso quiere decir que así como hubo muchos procesos de marginación, ¿verdad? En la economía y en el desarrollo offline, se están reproduciendo esos mismos procedimientos de marginación a ciertos grupos online. Y esto es indeseable. Es indeseable en la medida de que estamos dejando fuera la capacidad, el talento de muchas personas. Pero además, una sociedad que se desarrolla sustentablemente no puede dejar fuera a grupos, a sectores sociales, en principio porque moral y éticamente eso no debería ser así, pero además porque uno puede pensar en una sociedad sustentable en la medida en que se hayan cubierto las necesidades de la mayoría de las personas. Y bueno, porque además cuando no se pueden resarcir estos procesos de marginación, invariablemente van a expresarse después con violencia, con pobreza y con una serie de procesos sociales que retrasan el desarrollo, que vuelven a decirnos y a recordarnos que no es lo mismo crecer mucho y rápido que desarrollarse sustentablemente, que a veces toma pues más tiempo, pero los resultados son mucho mejor para todas las personas. De manera que la desigualdad digital está reproduciendo desigualdades offline. Y este círculo pernicioso está afectando a muchos grupos de la sociedad, pero el que más llama la atención es el grupo de las mujeres.
el hecho de que ellas, siendo la mitad de la sociedad, no estén igualmente representadas en un 50%, por ejemplo, dirigiendo las empresas o siendo dueñas de las empresas digitales. De manera que eso hizo pensar a los expertos que cuando el Internet no se utiliza o no se diseñan estrategias para que ayude al desarrollo sustentable, los efectos son los siguientes. El control, es decir, acceder a la información sin responsabilidad sobre ese acceso o el uso de esos datos o de esos beneficios. Esto quiere decir que si algunos grupos, solo algunos grupos acceden a la información, el efecto es el control sobre toda la demás sociedad. Si solo unos grupos pueden automatizar, ¿verdad? Y dejar sin destrezas ni competencias digitales a la mayoría de la población, el efecto es la desigualdad. Y si solo algunos grupos pueden crecer con competencias digitales o hacer crecer a sus iniciativas eh, con competencias digitales, pues entonces se concentra la riqueza y el crecimiento solo en algunas empresas y finalmente dejamos fuera del crecimiento sustentable a la mayoría de la sociedad. Entonces, el Internet por sí mismo es la oportunidad que tenemos de cumplir con muchos de los valores del desarrollo sustentable, pero cuando no hay alguien que esté regulando este uso o esta estrategia, se pueden generar los efectos diametralmente contrarios. Ya está bien mapeado, entonces, ¿qué pasa si se usa bien o si se usa mal la tecnología digital? Los estudios sobre cómo les está yendo a ellas en los ámbitos laborales en relación al Internet han demostrado por lo menos 14 obstáculos para que ellas asciendan en ámbitos laborales. Ustedes los voy a leer y ustedes van a ver que muchos de ellos son fácilmente aplicables a las iniciativas de lucrativas offline. Es decir, que si uno piensa en una empresa basada en tecnología digital o una empresa que está basada pues, en el comercio tradicional, estos 14 obstáculos muy bien aplican para ambos. Pero vamos a ver, las mujeres tienen más responsabilidades familiares que los hombres. Aunque hay muchos avances sobre las tareas domésticas, sobre la necesidad de que ellas y ellos compartan la responsabilidad de estas tareas para que ellas puedan liberar tiempo y dedicarse también al estudio, al trabajo, al cuidado personal, no hemos logrado muchos avances todavía. Y esto lo que está haciendo es que a ellas les quita tiempo para poder ganar competencias digitales y poder imaginar y tener ganas, además de hacer un negocio propio. Los papeles que la sociedad le atribuye a los hombres y las mujeres generalmente son papeles en este nuevo emprendedurismo, son papeles donde ellas no están bien colocadas. Es decir, los valores de emprender y de ser audaz y de competir casi siempre los asociamos a lo masculino y los hombres encarnan lo masculino. Entonces, es más fácil imaginarse simbólicamente a un hombre cumpliendo con los valores de la audacia, los valores de emprender nuevos negocios, y casi no las imaginamos a ellas así. Esta imaginación también tiene efectos en la realidad, pues porque las niñas generalmente no se asumen como personas que pueden algún día ser dueñas de sus empresas digitales. Y la cultura empresarial hasta ahora es masculina, ha sido masculina. Basta con abrir las revistas donde uno ve todos los, bueno, la publicidad o ver la televisión y ver cuando se habla de negocios digitales, quién aparece ahí y la mayoría de ellos son hombres, ¿verdad? Y la cultura empresarial de la competencia, no del desarrollo sustentable, sino de la competencia desleal a veces, pues tiene que ver con lo masculino. Las mujeres con insuficiente experiencia empresarial general o en puestos directivos. El hecho de que no haya mujeres en posiciones clave afecta para que ingresen más mujeres. Y está ya comprobado que si hay mujeres en posiciones clave, esto ayuda a que sean contratadas más mujeres en los negocios digitales. Esto parece que es matemáticamente comprobado. Hay pocas opciones de paradigmas femeninos y por eso cuando uno busca quiénes de ellas han sido dueñas de, pues, de negocios emblemáticos de la cultura digital, pues no hay, no hay como tal. Las grandes empresas como
Google, Facebook, Microsoft, son todos ellos son dueños hombres. Entonces, como no hay esos paradigmas femeninos, cuesta trabajo pensar pues que algún día llegarán ellas a ser dueñas de empresas digitales. No se estimula además a los hombres a pedir licencias relacionadas con responsabilidades familiares para quitarle un poco de carga de trabajo doméstica a ellas. No sé, ellos siguen sin hacerse cargo de las tareas domésticas por varias cuestiones culturales, pero también institucionales. Las empresas carecen de políticas y programas igualitarios, es decir, se requiere más discriminación positiva para permitir que ellas inicien negocios digitales. Los estereotipos opuestos al interés de la mujer, es decir, parece ser que si bien no es que deban ser negocios distintos porque los lidere o porque la dueña es una mujer, lo cierto es que si hay un procedimiento distinto de generar el negocio y de llevarlo a cabo. Y eso tiene que ver hasta ahora, bueno, pues con qué hemos pensado de lo que es lo femenino. Entonces, también ahí hay algo que hacer. Falta la capacitación de mujeres en aspectos técnicos de la dirección, dejarlas entrar, pero además capacitarlas para que cada vez lo hagan mejor, también es una de las estrategias necesarias. Y sobre todo faltan soluciones flexibles para el trabajo. El trabajo flexible está ganando presencia, cada vez más presencia en Latinoamérica, pero no está beneficiando igualmente a ellas que a ellos. La falta de estrategia para conservar a las mujeres competentes, porque casi siempre ellas cuando deciden ser madres, pues dejan el ámbito laboral y es muy difícil si no hay políticas públicas que lo permitan, que vuelvan a incorporarse en igualdad de condiciones. Hay muchos prejuicios de género inherentes a la contratación y al ascenso de las mujeres. La función de la dirección generalmente está destinada a los hombres, por eso, porque están previendo que la maternidad dificulte, ¿verdad?, el desarrollo de ellas que no de ellos. En las políticas de desigualdad de género existen muchos estudios, pero no se están aplicando todavía. No se ha podido intervenir con facilidad en las empresas, en los negocios, en el gobierno. Y finalmente se puede avanzar todavía más sobre las leyes del trabajo y la no discriminación, que aunque hay varias iniciativas ya, no son suficientes. Entonces, hemos visto hasta ahora la diferencia entre la brecha digital y la desigualdad digital. Hemos tratado de explicar que curiosamente la desigualdad digital está llamando más la atención porque está reproduciendo cierta violencia, cierta marginación que existía previamente. Y ahora tenemos que decir que se está generando una pobreza online como resultado de las pocas oportunidades que ellas tienen para beneficiarse de los modelos de negocio electrónicos, offline. Y se está generando también violencia online, dado que ellas están en situaciones de vulnerabilidad de manera offline. Esto quiere decir que también debemos seguir trabajando con el desarrollo sustentable sin pensar en los negocios digitales. Es necesario seguir trabajando contra la pobreza, contra la violencia hacia las mujeres para que éstas puedan ingresar al mundo digital, a los escenarios virtuales de negocios con más igualdad. Pues actualmente se está desarrollando aquí en México un grupo de investigadores. Estamos desarrollando una investigación que tratamos de hacer, demostrar la intervención, cómo podría ser sobre este problema. Y es una investigación de método mixto. Me voy a permitir en algunos cuantos minutitos mostrarles cómo ha sido diseñada y lo que hemos obtenido hasta el momento. Lo que queremos saber es qué factores limitan la presencia de ellas en la economía digital y cómo se puede promover su empoderamiento. Primero les voy a comentar que México tiene un estado que se llama Querétaro y ustedes lo pueden ver en el mapa. Está ubicado hacia el centro del país. Es un estado relativamente pequeño si lo comparamos con otros estados que son mucho más grandes. Y en este cuadro naranja, que espero que se pueda percibir con facilidad el color del cuadro, ese cuadro naranja agrupa a varios estados en una zona que se le ha llamado zona del Bajío. Es una de las zonas más bajas del país y ahí se concentran algunas ciudades que curiosamente han estado desarrollándose más en la creación de software y negocios digitales. Pues en ese estado de Querétaro hay una iniciativa muy particular que se llama Vórtice IT.
Es un espacio de innovación, de living labs, es decir, de laboratorios vivientes, ¿verdad? Que intentan hacer negocios, que si no lo hacen bien, bueno, pues lo vuelven a lanzar, mejorando todo esto bajo metodologías de diseño. Tratan de proponer soluciones inteligentes a la formación de nuevas ciudades, están asumiendo el Internet de las Cosas como uno de sus puntales, y pues este vórtice IT está, esta es más o menos su apariencia, son instalaciones muy nuevas, son instalaciones sumamente de vanguardia. Y pues este vórtice IT trata de congregar a las universidades, centros de investigación, a los negocios digitales más importantes del Bajío, de esta zona geográfica. Muchos de los logotipos que ustedes ven en pantalla, pues no les serán familiares, son muy locales, pero con esto tratamos de demostrar que hay de todo tipo de empresas. Algunas de ellas muchas más conocidas, algunas muy locales, pero hay varias empresas. Y lo que voy a mostrar ahora, ustedes mismos ya lo verán. El consejo directivo de Vórtice IT está conformado por equipos de directores que representan a las empresas, a las universidades, centros de investigación, al mercado, ¿verdad? De la informática y al gobierno local. Si ustedes ven en pantalla, ninguno de ellos, ninguna de estas personas que representan a estos sectores de la sociedad, ninguna es mujer, todos son hombres. Por T-Mobile está Jorge Buitrón, por Ecosoluciones Miguel Ángel Carapia, por IQ Comercial Oscar Anaya, por Funtech Héctor Mariano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este es un buen ejemplo de cómo una iniciativa que está basada en el Internet de las Cosas, en el desarrollo de informática, no tiene representada a ninguna mujer en su consejo directivo. Pues entonces para nosotros eso fue un campo privilegiado para poder ingresar y poder saber qué es lo que pasa ahí. Entonces, estamos llevando a cabo 3 técnicas simultáneamente. La primera se llama revisión sistemática de toda la producción que se ha hecho hasta ahora, de literatura especializada en el tema, entrevistas en profundidad para poder obtener respuesta a algunos datos, a algunos problemas, y una técnica del FIB a especialistas. Les voy a mostrar los avances de cada una de estas 3 técnicas. En la revisión sistemática, lo que hicimos fue pues escoger estudios publicados entre el 2012 y el 2017. Y escogimos el 2012 porque el G20, el grupo de los 20, de las 20 economías más avanzadas, bueno, más crecientes por lo menos en el mundo, se comprometió a conseguir la plena participación económica y social de las mujeres y reducir la brecha de desigualdad de género en un 25% para el 2025. Y como eso lo dijo en el 2012, empezamos a ver desde el 2012 hasta el día de hoy qué se ha publicado sobre economía digital y desigualdad de género. Hemos obtenido 177 documentos y lo que hacemos en el momento 2 con estos documentos pues es ver qué tipo de investigación de esta literatura especializada se usó, qué enfoque de investigación, qué área de investigación, qué tipo de publicación es esta, las conclusiones y las sugerencias de estos 177 documentos. Y finalmente se obtiene una codificación temática, quiere decir que los resultados se van agrupando en temas y se trata de deducir algo al respecto. Sobre las entrevistas, ¿cómo funciona esta técnica de entrevistas en profundidad? Bueno, pues uno sale a hacer unas entrevistas con un cuestionario muy flexible, semiflexible o flexible, ¿verdad? Y lo que tratamos de explicar es por qué ellas no están igualmente representadas como ellos en la economía digital. Todas estas entrevistas están grabadas, transcritas y posteriormente se hacen codificación en 3 pasos, que es un procedimiento propio de la teoría fundamentada y que trata de, en el paso 1, que se llama codificación abierta, abrir la realidad. Es decir, ¿qué pasa aquí? En el paso 2, una vez que se han generado varias categorías de análisis, trata de darles cierto peso a unas categorías sobre otras y por eso el nombre de axial. Se genera un eje explicativo y después otras pequeñas categorías periféricas que, bueno, pues son consecuencia o motivación de esta categoría. Y finalmente uno trata de hacer una codificación teórica en el momento 3 y es una explicación al fenómeno. Los principales resultados de la revisión.
bueno, en la técnica Delphi, perdón, en la tercera técnica, lo que se hace es que se envían cuestionarios de manera anónima a aquellas personas que consideramos que son expertos o expertas en el tema y sin que sepan lo que va a responder el de al lado, pues se obtienen respuestas a preguntas, la misma pregunta para todas las personas y después se empieza a hacer una suerte como de codificación abierta, axial y teórica. Esto es contrastar en qué coinciden los expertos y en qué van a ser distintas, ¿no?, las propuestas de futuro. A diferencia de la entrevista en profundidad, el procedimiento de Delphi es proyectivo, es decir, quiere pensar, anticiparse al futuro y hacia dónde deberíamos ir. De manera que hasta ahora lo que hemos obtenido es más resultados en la revisión de la literatura. Miren, la mayoría de los estudios que han realizado investigación sobre pues, tecnología digital, son aplicados, es decir, es investigación aplicada, no es investigación básica, no es especulativa, sí son investigaciones aplicadas. El enfoque de investigación que más se ha utilizado en Latinoamérica es el cualitativo, pero desde hace 3 años están creciendo los estudios de estilo mixto. Y esto es muy bueno porque entonces podemos obtener nuevos datos, datos muy duros y también nuevos enfoques para obtener datos muy cualitativos. Las disciplinas donde se han realizado más investigación es en lo social y en las humanidades. Y la mayoría de los estudios que hacen más propuestas concluyentes están situados en Europa y en Estados Unidos. Es necesario realizar, según todos estos estudios, mucha más investigación interdisciplinaria porque solo lo han hecho, por ejemplo, solo pedagogos, solo sociólogos y se sugiere que se hagan grupos de trabajos interdisciplinares para poder abordar un problema de estas características de una manera compleja. Y es necesario superar las desigualdades offline para que pues ya las desigualdades online no se reproduzcan. Esto es lo que se sabe hasta ahora a través de la literatura especializada. Sobre las entrevistas en profundidad, está llamando mucho la atención que la economía digital requiere de una fuerza laboral con competencias digitales y de manera particular requiere que las personas empecemos a pensar en un emprendedurismo. Ellas, sin embargo, están en desventaja ante este concepto porque son menos las niñas que estudian STEM. STEM son las iniciales de un movimiento, ¿verdad? Está puesto en inglés aquí, que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, todas las asignaturas de las universidades que están agrupadas en STEM están siendo cursadas más por ellos que por ellas. Y la economía digital requiere que haya conocimiento sobre STEM. Entonces, ahí es donde inicia la brecha de desigualdad y entonces hay que intervenir sobre eso. Hay que convencerlas a ellas de que estudien más STEM y que se desarrollen en asignaturas de este tipo. Y definitivamente la labor doméstica a ellas las está dejando fuera de la posibilidad de ingresar con igualdad de oportunidades a la tecnología digital. Y de acuerdo con las personas expertas, es necesario abordar la desigualdad digital con políticas públicas, y estas políticas públicas deben ser diseñadas con la cuádruple hélice, es decir, con la participación de 4 sectores importantes en la sociedad, que es la academia, la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad civil organizada. Las expertas y los expertos que hemos invitado a Delphi, a la técnica Delphi, coinciden en que si no están representados estos 4 sectores, todo pueden ser iniciativas pues bonitas, pueden ser iniciativas espectaculares, extraordinarios, pero lo que se requiere es que se garantice el sostenimiento de todos estos avances para la igualdad de género. De manera que una de las estrategias para poder generar política pública e instalarla en sociedad se llama transversalización de la perspectiva de género. Y este es un método y una estrategia que ha sido muy útil antes para poder incorporar perspectiva de género en políticas públicas y que creen las expertas que podría ser también útil para poder ayudar al desarrollo sustentable de la tecnología digital, del desarrollo sustentable basado en la economía digital. Entonces, las conclusiones hasta ahora es necesario diseñar políticas públicas con la participación de un modelo de cuádruple hélice para reducir la desigualdad digital y proponer acciones estratégicas. Pero ¿cómo se hace eso? Tenemos el mapa
si ustedes ven este diagrama, que es bastante completo, hacia la izquierda tenemos que la tecnología digital tiene que cerrar la brecha, ¿verdad? Debe ser accesible, asequible y segura. Tiene que generar beneficios, es decir, debe darle inclusión y control a las personas, eficiencia, reducir la desigualdad, provocar la innovación y pues efectivamente erradicar la concentración de la riqueza en unos grupos. Hacia la derecha ustedes ven que para eso se requiere una estrategia de desarrollo sustentable que está basada sin duda en la conectividad, o sea, en la posibilidad de conectarse a Internet, pero que requiere de complementos y esos complementos son el desafío. Entonces, medidas ya hay, por lo menos 20 acordadas por la Organización Internacional del Trabajo. No las voy a leer todas porque ya estamos a unos minutos de terminar la videoconferencia, pero si ustedes ven estas medidas, son muy parecidas a las medidas de cualquier otra economía que no es digital. Es decir, estamos en el punto de partida. Dos, conclusión número dos, el método de transversalización de la perspectiva de género y su posterior estrategia influye en las entidades de la cuádruple hélice. Y esto lo hace de manera vertical, es decir, en todos los niveles de responsabilidad, y de manera horizontal, es decir, en todas las funciones sustantivas. Y entonces vamos a demostrar cómo se hace esto. Hacia la izquierda ustedes ven una pirámide, un triángulo que está dividido por niveles. Es que pensamos, consideramos que todas las entidades de la cuádruple hélice, ya sea el gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil o la academia, en realidad está organizada de esta manera. Es decir, hay hacia arriba un nivel, un primer nivel que motiva la transformación, hay un segundo nivel que diseña la transformación, o sea, un grupo de personas que una vez que se ha dado la indicación de hacer cambios, este grupo de personas tiene que diseñar el cambio. Luego hay un tercer nivel que aplica el cambio, la transformación. Y casi todas estas entidades tienen un cuarto nivel que asisten para la transformación. Es decir, ya sea gobierno, iniciativa privada, academia, todos están divididos en niveles de responsabilidad ante la transformación. Y ustedes pueden ver en rojo unas líneas que dicen normatividad, finanzas, planeación, etcétera. Esta es la diferencia entre, por ejemplo, un gobierno del Estado, una institución de gobierno que se dedica a la salud y una sociedad civil que se dedica a la cultura. Es decir, las funciones que hacen son distintas, su naturaleza es distinta, pero en lo que coinciden es en que todas estarán divididas orgánicamente en niveles. Si admitimos esto, si admitimos que en realidad las instituciones, las entidades están divididas en niveles de toma de decisiones, entonces la estrategia para intervenir en estas entidades es una estrategia que también es sensible a esa diferencia. Y por eso hemos visto que una manera de incorporar la transformación al interior de las eh, entidades para que sean capaces de generar política pública es ofrecerle a cada nivel un curso o un proceso educativo distinto, porque cada nivel es distinto, requiere cosas distintas, está formada por personas de perfiles distintos. Ha funcionado mucho, por ejemplo, darle un seminario internacional al primer nivel, al nivel directivo, al nivel que toma las decisiones. Ese seminario internacional sirve porque se les puede motivar a generar cambios en sus políticas públicas. ¿Sí? En cambio, el segundo nivel, el que diseña la transformación, una vez que el nivel 1 ha dicho, nos vamos a transformar para incorporar perspectiva de género, el segundo nivel tiene que diseñar la transformación. Eso ya no se puede conseguir solo con un seminario internacional, porque el seminario dura unos cuantos minutos, una hora a lo más. Entonces requerimos un diplomado, es decir, un proceso educativo de muchas más horas donde se les tiene que enseñar procesos, conocimientos, tecnología, metodología, para que puedan ellos diseñar como tal la política pública. El tercer nivel, en cambio, es un nivel de personas que no está tan capacitada para diseñar el cambio, pero sí para aplicarlo. A estas personas se les ofrece otro estilo de educativo, otro proceso educativo que son cursos y talleres para que ganen habilidades para aplicar la política pública de manera efectiva y puedan generar procedimientos nuevos, puedan generar indicadores de seguimiento nuevos. Finalmente, siempre en todas las entidades hay un grupo que asiste a la transformación,
gente que está asistiendo al cambio, y estas personas requieren solo una conferencia informativa, no más. Esta estrategia genera resultados novedosos en la medida que en el primer nivel, si se obtienen discursos nuevos sobre economía digital e igualdad de género, pues estamos generando en realidad nuevas instituciones, nuevos discursos. Es un indicador de que hay nuevas instituciones. El segundo nivel debe generar nuevas políticas públicas. El tercero, nuevos procedimientos para ir siguiendo esas políticas públicas. Y el cuarto nivel, finalmente, un nuevo trato con todas sus usuarias y usuarios. Aprendizajes, entonces, para finalizar. Uno, cerrar la brecha digital no garantiza la igualdad de oportunidades para las mujeres en la economía digital. Si no se erradican las desigualdades offline, será más difícil lograr la igualdad de oportunidades online. O sea que hay que seguir trabajando ahora en esos dos niveles. Una manera de igualar las oportunidades es diseñando políticas públicas con perspectiva de género. No es la única, pero es la más completa. Es la que garantiza que estén todos implicados y que a lo largo del tiempo no se va a volver a abrir esa brecha de desigualdad. Deben participar en este modelo de cuádruple hélice, pues los cuatro sectores principales de la sociedad, pero a través de un método y una estrategia. Y esto se llama transversalización, es decir, influir a todos los niveles de manera vertical, influir a todas las funciones de manera horizontal. Es importante generar estadísticas desagregadas por género, es decir, cómo usan ellas la tecnología digital y ellos. Y es necesario hacer acciones para erradicar la desigualdad y también normativa para garantizar que todos los avances que se van logrando paulatinamente y poco a poco no vengan atrás con un nuevo cambio de dirección. Y pues yo he puesto aquí algunas referencias, las más, las más relevantes sobre el método, la estrategia, los estudios que se han hecho sobre tecnología digital. Ustedes pueden acceder a ellos pues gracias a la coordinación de las personas que están llevando a cabo este congreso virtual. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas u opiniones. Muchísimas gracias al doctor Alessandro Escudero por su conferencia, una temática importante y con mucho impacto en este momento que vivimos en todo el mundo. Ya tiene algunas preguntas en el módulo de preguntas. Eh, Hay una pregunta que dice que si el crecimiento de los feminicidios tendrá que ver con estos cambios en la forma en que socialmente percibimos a las mujeres. Esa la pregunta la hace Sara Vera. Sí, aunque no existen estudios que hayan relacionado estos dos temas, lo que sí hemos visto es que si las mujeres no pueden empoderarse en la economía digital, es decir, si siguen en situaciones de vulnerabilidad económica, definitivamente serán personas que estarán sujetas a cualquier tipo de violencia. Entonces es importante que ellas, vamos a decirlo claro, es importante que ganen dinero, teniendo dinero, teniendo de su parte esa posibilidad y esa seguridad de cambiar de vida, si es necesario cambiar de vida, sí, también podemos reducir, claro, la violencia contra las mujeres. Eso queda claro, aunque hay que hacer más estudios al respecto. Y la otra pregunta habla que dice que las mujeres tienen un mejor historial de crediticio en el momento de generar empresas con capital semilla, que hay estudios que lo demuestran. Eh, que si realmente esto no tendrá que ver también con una falta de información, de difundir más la información al respecto del comportamiento de las mujeres desde el punto de vista gerencial. Mm. Sobre el crédito, sí hay muchos más estudios. Está comprobado que los créditos se comportan de mejor manera cuando se les entrega a mujeres que a hombres. Y eso también es cultural. Vean cómo aquí se afecta más a ellos que a ellas, ¿verdad? Primero, no solía ser común entregarle crédito a ellas, pero desde hace unos 20 años, con la experiencia que tuvo la India, por ejemplo, donde daba este crédito semilla a ellas y no a ellos, y que volvía todo ese dinero. Es decir, ellas demostraron que las mujeres, por cuestiones culturales, ahorran más, ahorran mejor, pagan sus deudas y el dinero que piden siempre sirve para la mejoría de las familias. Al momento en que en la India se dieron cuenta de eso, los créditos semilla están dirigidos a ellas.
más que a ellos. En ese sentido, ellos están siendo afectados porque culturalmente, pues, aunque no quieran ellos, a veces tienen que comportarse por solo el hecho de seguir perteneciendo, ¿verdad?, a un género, se tienen que comportar a veces de manera, pues, sumamente irresponsable. Entonces, pierden la posibilidad de obtener créditos. Entonces, estudios al respecto sí hay. Eh, es mejor darle crédito a ellas que a ellos. Lo que pasa aquí es que también a veces al darle créditos a ellas, si no está resuelto el problema del poder al interior de la familia, se genera violencia porque ellas reciben el crédito, pero ellos quieren el dinero. Entonces, ah, es un dato delicado. Si tú quieres darle crédito a alguien, dáselo a ellas porque va a venir de vuelta el crédito. Ese dinero viene de vuelta y mejora a las familias. Pero si en la familia no está resuelto el problema del poder, entonces ese crédito genera violencia de género. Es un tema delicado, ha sido muy estudiado, pero creo coincido con la participación que me acabas de leer. Bueno, agradecemos al doctor Alessandro Escudero por su ponencia en el CITED 2017. Vamos a regresar a las ponencias de nuestro foro número 4, que es el foro de TIC y educación. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.